Nuestra comprensión de la biología y la física nos dice que la vida más allá de la Tierra debería ser relativamente abundante. El mero descubrimiento de bacterias o el contacto con otra civilización puede que tarde o temprano llegue a suceder. Pero no estamos seguros de ello. Calculamos que en nuestra galaxia hay entre 200.000 a 400.000 millones de estrellas. Sabemos que muchas de esas estrellas tienen planetas a su alrededor. Lo que no tenemos muy claro es cuántos de esos planetas serían rocosos y con condiciones parecidas a las del nuestro. Aunque en algunas estimaciones se ha planteado que podría haber en torno a 60.000 millones de planetas como este. Todo nos dice que la vida debería ser abundante en la galaxia. Quizá incluso la vida inteligente. Pero de momento, no hemos presenciado nada que nos haga conocer la verdad. Y por supuesto tenemos el fenómeno OVNI. Pero no tenemos nada concreto. De hecho, ni siquiera hemos logrado encontrar señales de actividad alienígena. Nada que nos haga pensar en naves surcando el espacio interestelar de algún imperio galáctico en algún rincón de la galaxia. Sin embargo, eso no quiere decir nada. Puede que no seamos capaces de reconocer las señales de vida o la tecnología de civilizaciones avanzadas. O quizá nuestra tecnología necesite madurar para poder detectarlas. De todas formas, la ausencia de pruebas no es prueba de ausencia. Hagamos un pequeño ejercicio mental. Piensa en una de esas tribus de zonas muy boscosas que no han establecido contacto con otros seres humanos. Para ellos, el lugar donde viven puede ser todo su mundo, a pesar de que lo comparten con más de 7.000 millones de personas. La Vía Láctea es muy grande y quizás sea algo así lo que sucede. También es de considerar que podríamos vivir en una región desértica de la galaxia. Si la mayor parte de la actividad inteligente está en el extremo opuesto, muy lejos de nosotros, será muy complicado que lo podamos detectar. Además, si queremos pensar en esta posibilidad en toda su dimensión, tenemos que recordar un punto importante. No toda la Vía Láctea tiene las condiciones necesarias para ser habitable. A esas 200.000 millones de estrellas, debemos restarle las que se encuentran muy cerca del centro de la galaxia, donde la vida no podría surgir por la gran cantidad de radiación. Las afueras de la galaxia tampoco es una zona demasiado apropiada para la vida. A esto hay que sumarle las distancias en el espacio. Porque, aunque no lo parezca, en el cosmos las distancias son enormes. No conocemos ninguna manera de viajar a velocidades que ni siquiera se acerquen a un porcentaje significativo al de la luz. Viajar a Próxima Centauri, la estrella más cercana al Sol, nos llevaría decenas de miles de años, utilizando el sistema de propulsión más avanzado del que disponemos hoy en día. No es por ser pesimista, pero aún estamos en pañales en la exploración espacial, como para poder ir más allá de la Luna. Esperamos ir a Marte en las próximas décadas. Pero solo es el segundo planeta más cercano a la Tierra, después de Venus. No podemos pensar en cosas como explorar Europa o Ganímedes, aunque sea intrigante. Porque si no se puede detectar tu presencia desde el espacio, ¿cómo saber que estás ahí? El hecho de que nuestra atmósfera posee un gran porcentaje de nitrógeno y de oxígeno, podría darle señales de que nuestro planeta reúne las condiciones para ser habitable. Pero desde una perspectiva cósmica, no se podría hablar de civilización hasta que se desarrolla la tecnología que ofrece pistas de nuestra presencia. Así que cualquier civilización que se encuentra a nuestro nivel de avance tecnológico y que se encuentra a más de 100 años luz de la Tierra, no sabría de nuestra existencia. Y si la intuyese, no podrían saber si tenemos la capacidad de recibir un mensaje y descifrarlo. Por lo que sabemos, los componentes de la vida viajan por el universo, así que no cabe duda de que puedan existir millones de civilizaciones en nuestra galaxia. Sin embargo, al igual que nosotros, podrían estar solas, incapaces de comunicarse entre sí por las grandes distancias. Es posible que incluso aún viajando a velocidades cercanas a la luz, puedan estar demasiado lejos. O quizás sea difícil identificar a otras civilizaciones inteligentes porque los seres vivos somos muy diferentes entre nosotros.
También es posible que, simplemente, exista algún tipo de protocolo interestelar, como decía Carl Sagan, para no ser detectados. Es decir, una civilización tecnológicamente avanzada podría mitigar las señales de su presencia. Podría ser casi invisible, excepto para otras sociedades tan avanzadas como la suya. No podemos olvidar que del mismo modo que debería haber civilizaciones más avanzadas que la nuestra, también las habría más atrasadas. Evidentemente, no podemos esperar detectar la presencia de una civilización menos avanzada que la nuestra. Como mucho, podríamos sospechar que un planeta en particular podría tener algún tipo de vida simple. Imaginemos que en nuestra galaxia existen razas extremadamente hostiles. Criaturas muy peligrosas que viajan por la galaxia conquistando estrellas. Si miramos a nuestra propia sociedad, no es una idea descabellada. En ese caso, cabe suponer que esas civilizaciones tan avanzadas harían lo posible por pasar desapercibidas. Imaginemos que hay una civilización muy avanzada observándonos justo ahora. Y saben que un enorme asteroide se acerca directo a la Tierra. ¿Dejarían que un asteroide extinga a una menos desarrollada? Quizá consideren que es justo dejar que se extingan por no haber logrado desarrollarse lo suficiente. O quizá consideren que es necesario salvarlos incluso si eso supone que entren en contacto con tecnología y avances científicos para los que todavía no estén preparados. Estas cuestiones nos recuerdan los mitos y leyendas de las civilizaciones antiguas, donde los dioses descendían del cielo para advertir a la humanidad. Una cosa que podríamos tener claro es que si las civilizaciones fuesen abundantes y el contacto entre ellas algo normal, cabe esperar que hubiese algún tipo de comercio en pequeñas distancias. A lo mejor entre sistemas estelares vecinos, quizá a menos de 10 años luz. Nuestra comprensión de la física nos dice que es imposible viajar más rápido que la luz, porque eso requiere una energía infinita. Así que hay que explorar alternativas. Nuestro conocimiento también nos dice que los agujeros de gusano, aunque teóricamente posibles, no deben ser muy sencillos de crear. Todo esto nos lleva a pintar un panorama que resulta mucho menos romántico. Si la única posibilidad de viajar por el espacio es hacerlo intentando acercarnos a la velocidad de la luz, es posible que nunca podamos tener un contacto directo con otras civilizaciones. En cierto modo, esta soledad en medio de un lugar increíblemente poblado es algo a lo que ya estamos acostumbrados. Pensar en contactar con extraterrestres es una idea que de momento solo vemos en la ciencia ficción. Pero quizá tengamos que ser más realistas. Lo primero es la supervivencia de nuestra especie. A estas alturas nadie vendrá a ayudarnos. Estamos solos en esta misión.